Nunca imaginé que la traición pudiera tener tantos rostros. Siempre pensé que una infidelidad era suficiente para destruir un matrimonio, pero jamás se me pasó por la cabeza que el golpe más duro no vendría solo de mi esposa, sino también de toda mi familia. Lo peor de todo es que durante años fui el único que no sabía la verdad. Mientras yo trabajaba, hacía planes para el futuro, ahorraba cada moneda y soñaba con darle una buena vida a mi hijo, todos a mi alrededor guardaban un silencio que hoy todavía me cuesta entender. Conocí a mi esposa cuando ambos éramos muy jóvenes. Ella era amable, divertida y tenía una forma de hacerme sentir importante. Nos enamoramos rápido. Después de algunos años decidimos casarnos. Nuestra boda fue sencilla, rodeados de familiares y amigos. Recuerdo perfectamente cómo mi madre lloraba de felicidad y cómo mi padre me abrazó diciendo que había encontrado a la mujer correcta. En ese momento sentía que mi vida era perfecta. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Tuvimos problemas económicos, como cualquier pareja joven, pero siempre encontramos la forma de salir adelante. Yo aceptaba horas extras, trabajaba fines de semana y renunciaba a muchas cosas porque quería construir un hogar estable. Ella me decía constantemente que estaba orgullosa de mí y que algún día todo ese esfuerzo valdría la pena. Cuando me anunció que estaba embarazada sentí una felicidad que jamás había experimentado. Lloré como un niño. Abracé a mi esposa durante varios minutos y empecé a imaginar cómo sería nuestro hijo. Compré ropa antes de tiempo. Armé la habitación con mis propias manos y hasta aprendí a cambiar pañales viendo vídeos porque quería ser el mejor padre posible. El día del nacimiento fue uno de los más importantes de mi vida. Recuerdo esperar afuera del quirófano con los nervios destrozados. Mi madre estaba conmigo. Mi hermana también. Todos parecían emocionados, aunque ahora, al recordar sus rostros, siento que había algo extraño en sus miradas. En aquel momento pensé que era preocupación por el parto, pero años después entendí que era otra cosa completamente distinta. Cuando por fin sostuve al bebé entre mis brazos, no me importó que algunas personas comentaran que no se parecía mucho a mí. Siempre respondía riendo que los bebés cambian con el tiempo. Mi madre incluso hizo un comentario que en ese momento me pareció inofensivo. Dijo que seguramente había sacado todos los rasgos de la familia de mi esposa. Todos rieron menos ella. Ahora recuerdo que evitó mirarme directamente. Pasaron los años y amé a ese niño con todo mi corazón. Lo llevaba al parque, le enseñé a montar bicicleta, celebré cada cumpleaños como si fuera una fiesta enorme. Cuando se enfermaba pasaba noches enteras despierto cuidándolo. Nunca me importó gastar mi dinero en él. Si necesitaba algo, hacía lo imposible para conseguirlo. Siempre decía que ningún sacrificio era demasiado grande cuando se trataba de mi hijo. Sin embargo, empezaron a ocurrir pequeños detalles que nunca supe interpretar. En las reuniones familiares había conversaciones que se detenían apenas yo aparecía. Varias veces encontré a mis tíos hablando en voz baja y cambiando de tema cuando me acercaba. Mi hermana evitaba hacer ciertos comentarios delante de mí. Incluso una prima dejó escapar una frase que jamás olvidé. Dijo que algunas verdades estaban mejor enterradas. Todos se quedaron en silencio durante unos segundos y luego cambiaron de conversación como si nada hubiera pasado. Yo nunca sospeché porque confiaba completamente en mi familia. Pensaba que ellos jamás serían capaces de ocultarme algo importante. Eran las personas que habían estado conmigo desde niño. Creía que si existía algún problema serían los primeros en advertirme. Mi esposa también comenzó a comportarse de manera diferente. A veces desaparecía durante horas con la excusa de visitar amigas o hacer compras. Cuando le preguntaba respondía con tranquilidad y lograba convencerme. Nunca encontré un motivo suficiente para desconfiar. Siempre terminaba creyendo que yo estaba exagerando. Con el paso del tiempo el niño fue creciendo y comenzaron a notarse rasgos físicos que no se parecían en nada a los míos. Amigos del trabajo hacían bromas diciendo que había salido igualito al cartero o al vecino. Yo simplemente respondía con una sonrisa. Nunca permití que esas bromas sembraran dudas en mi cabeza. Pensaba que un padre no debía cuestionar a su familia por simples apariencias. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas en la casa de mis padres, encontré un álbum de fotografías que nunca había visto. Eran imágenes tomadas durante el embarazo de mi esposa. En varias aparecía un hombre que no conocía. Estaba demasiado cerca de ella. En una fotografía incluso la abrazaba por la cintura mientras ambos sonreían. Cuando le pregunté a mi madre quién era, cerró el álbum de inmediato y me dijo que no recordaba. Fue la primera vez que sentí que algo no encajaba. Intenté olvidar el asunto, pero las dudas comenzaron a crecer lentamente. Cada recuerdo parecía adquirir un significado diferente. Las conversaciones interrumpidas. Las miradas incómodas. Las bromas de algunos familiares. Las fotografías escondidas. Todo empezó a formar un rompecabezas que yo todavía no era capaz de completar. Semanas después asistimos a una reunión familiar por el cumpleaños de uno de mis sobrinos.
Mientras los niños jugaban en el patio, entré a la cocina para buscar una bebida. Nadie notó que estaba allí. Escuché claramente la voz de una de mis tías diciendo que ya habían pasado demasiados años y que algún día yo terminaría descubriendo la verdad. Mi hermana respondió que esperaba que eso nunca ocurriera porque sería capaz de destruir a toda la familia. Luego alguien dijo que el niño no tenía la culpa de nada y que todos habían prometido guardar silencio para siempre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Permanecí inmóvil detrás de la puerta intentando entender de qué hablaban. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que podían escucharlo. Entonces escuché otra frase que hizo que el mundo entero pareciera detenerse por un instante. Una voz dijo con total tranquilidad que jamás debieron permitir que yo creyera que ese niño era mío. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi cuerpo dejó de responder por unos segundos. No podía moverme. No podía pensar. Solo escuchaba cómo seguían hablando de mi vida como si yo no existiera. Mi madre respondió que ya era demasiado tarde para decirme la verdad porque el daño sería irreversible. Mi hermana dijo que mi esposa había cometido un error muchos años atrás, pero que revelar todo solo destruiría a un niño inocente. Mi tía respondió que el verdadero inocente había sido yo desde el principio. Salí de aquella casa sin despedirme. Caminé durante horas sin rumbo. Recordaba cada cumpleaños, cada Navidad, cada fotografía familiar, cada abrazo, cada sacrificio. Todo parecía una mentira cuidadosamente construida durante años. Lo que más me dolía no era únicamente pensar que mi esposa me había engañado. Lo peor era descubrir que todas las personas en quienes más confiaba habían decidido proteger esa mentira mientras yo entregaba absolutamente todo. Esa noche llegué a mi casa y observé a mi hijo dormir. Lo vi abrazando el oso de peluche que le había regalado cuando cumplió 5 años. Recordé el día en que aprendió a caminar. Recordé cuando me llamó papá por primera vez. Recordé las veces que me esperaba en la puerta después del trabajo para mostrarme un dibujo o contarme cómo le había ido en la escuela. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. En ese momento comprendí que independientemente de cualquier resultado él seguía siendo el niño que yo había criado. Esperé varios días antes de enfrentar a mi esposa. Necesitaba controlar mi rabia porque temía decir cosas de las que pudiera arrepentirme. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente, ella notó inmediatamente que algo ocurría. Me preguntó varias veces qué sucedía. Yo solo la miraba. Después de un largo silencio pronuncié una sola pregunta. «Quiero que me digas la verdad». Ella intentó fingir que no entendía. Entonces le conté exactamente lo que había escuchado en casa de mis padres. Su rostro perdió completamente el color. Bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar. Permaneció varios minutos sin decir una sola palabra. Ese silencio fue suficiente para confirmar todas mis sospechas. Finalmente empezó a llorar. Entre lágrimas confesó que antes de descubrir que estaba embarazada había tenido una relación con otro hombre durante algunos meses. Dijo que fue un error. Aseguró que había terminado aquella aventura antes de saber que esperaba un hijo. Siempre creyó que el bebé era mío porque las fechas eran muy cercanas. Sin embargo, meses después el otro hombre comenzó a sospechar y la presionó para realizar una prueba de ADN en secreto. El resultado confirmó que él era el padre biológico. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Respondió que tenía miedo de perderme. Miedo de quedarse sola. Miedo de que el niño creciera sin un padre. Entonces confesó algo todavía más doloroso. Mi madre había descubierto toda la verdad pocos meses después del nacimiento. Mi hermana también. Mi padre lo supo tiempo después. Incluso varios tíos estaban enterados. Todos decidieron guardar silencio porque creían que yo jamás debía enterarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentía que cada palabra rompía otro pedazo de mi vida. Pregunté cuántas personas conocían el secreto. Ella comenzó a mencionar nombres. Cada nombre era una nueva puñalada. Mis primos. Mis tíos. Incluso el padrino del niño. Personas con las que había compartido vacaciones. Personas que habían comido en mi mesa. Personas que me abrazaban mientras ocultaban la verdad. Durante los días siguientes apenas pude dormir. Dejé de ir al trabajo porque era incapaz de concentrarme. Mi mente repetía una y otra vez todas las conversaciones del pasado. Empecé a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Ahora todo tenía sentido. Las miradas incómodas. Los silencios repentinos. Las frases a medias. Las bromas sobre el parecido físico. Había vivido rodeado de personas que conocían la verdad mientras yo era el único completamente engañado. Finalmente decidí hacer una prueba de ADN por mi cuenta. No porque necesitara confirmar lo que ya sabía, sino porque necesitaba cerrar cualquier mínima posibilidad de duda. Cuando recibí el resultado sentí un vacío imposible de describir. El documento confirmaba que no existía vínculo biológico entre nosotros.
Lloré durante horas. No por el resultado. Lloré por todos los años que nadie me permitió vivir con la verdad. Pensé en todos los momentos importantes que me habían robado. Pensé en todas las decisiones que habría tomado de forma diferente si hubiera sabido desde el principio. Días después cité a toda mi familia en casa de mis padres. Nadie imaginaba el motivo de la reunión. Cuando estuvieron todos presentes coloqué sobre la mesa el resultado de la prueba de ADN. El silencio fue absoluto. Nadie tuvo el valor de hablar primero. Miré a mi madre y le pregunté cuánto tiempo llevaba mintiéndome. Ella rompió a llorar inmediatamente. Dijo que creyó estar haciendo lo correcto. Aseguró que no soportaba la idea de destruir mi matrimonio. Mi padre confesó que había querido contarme varias veces, pero siempre terminaba convencido por los demás de que el secreto debía permanecer oculto. Mi hermana dijo que había sufrido durante años por cargar aquella mentira, pero que nunca encontró el valor para enfrentarme. Escuché todas las explicaciones sin interrumpir. Cuando terminaron comprendí que ninguno asumía realmente la magnitud del daño que habían causado. Todos hablaban de protegerme. Todos hablaban de proteger al niño. Nadie hablaba de respetarme. Nadie hablaba del derecho que tenía a conocer la verdad sobre mi propia vida. Les dije que una mentira de un día podía entenderse. Una mentira de una semana podía perdonarse. Incluso una mentira de algunos meses podía llegar a explicarse. Pero una mentira sostenida durante tantos años por tantas personas distintas dejaba de ser un error para convertirse en una decisión consciente. Mi esposa intentó acercarse para tomar mi mano. Me aparté lentamente. Le dije que la infidelidad había destruido nuestra relación, pero que el verdadero golpe había sido verla convivir conmigo durante años fingiendo que nada había ocurrido. Cada aniversario, cada fotografía, cada celebración, cada promesa había estado construida sobre una verdad que ella conocía perfectamente. Después me acerqué al niño. Él no entendía absolutamente nada. Solo observaba a los adultos llorando. Me preguntó si había hecho algo malo. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Lo abracé con todas mis fuerzas y le respondí que nunca había tenido la culpa de nada. Le dije que los errores habían sido exclusivamente de los adultos. Él también comenzó a llorar sin comprender completamente la situación. Con el paso de los meses inicié el proceso de divorcio. Dejé de asistir a las reuniones familiares. Cambié de ciudad para empezar de nuevo. Muchos intentaron llamarme. Otros enviaron cartas pidiendo perdón. Algunos insistían en que debía olvidar el pasado porque la familia era lo más importante. Pero entendí que una familia no se define únicamente por la sangre. También se define por la confianza. Y cuando esa confianza desaparece durante tantos años resulta casi imposible reconstruirla. A pesar de todo, jamás abandoné al niño emocionalmente. La ley resolvió muchos aspectos legales, pero mi conciencia resolvió los humanos. Él seguía viéndome como el hombre que le enseñó a caminar, el que lo ayudó con las tareas, el que lo acompañó cuando tenía miedo por las noches y el que estuvo presente en cada momento importante de su infancia. Comprendí que ser padre no siempre depende de un resultado de laboratorio. También depende del amor, del tiempo y del compromiso. Muchos años después, cuando ya era un joven adulto, me buscó para hablar. Me dijo que finalmente entendía todo lo que había sucedido. Me agradeció por nunca hacerlo sentir culpable. Me confesó que durante mucho tiempo tuvo miedo de perderme por completo. Le respondí que las acciones de los adultos jamás cambiarían el cariño que había construido con él durante toda su vida. Ese día entendí que algunas personas pueden quitarte la verdad durante años. Pueden destruir un matrimonio. Pueden romper una familia. Pueden convertir tus mejores recuerdos en preguntas dolorosas. Pero jamás podrán borrar el amor sincero que existió entre un padre y un niño que crecieron juntos creyendo el uno en el otro. Mi matrimonio terminó. La confianza en mi familia nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, aprendí que las mentiras siempre encuentran la manera de salir a la luz. Algunas tardan días. Otras tardan décadas. Pero tarde o temprano la verdad siempre termina llamando a la puerta. Y cuando finalmente llega, duele más el tiempo que te la ocultaron que la verdad misma.